Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestra reunión de análisis diario de la Biblia. Pues vamos a ir en este caso a partir del capítulo 4 y el hermano Jonathan va a comenzar con una oración. Esperamos que disfruten de la reunión. Padre, te damos muchísimas gracias por el día de vida que nos has dado hoy, por tener la oportunidad de disfrutar ahora de la lectura pues, con los hermanos, poder aprender más acerca de ti. Te pedimos tu Espíritu Santo para que lleguemos a entender y comprender todo lo que quieres transmitirnos al dejar tus palabras por escrito. Por favor, te pedimos que nos des sabiduría, discernimiento y perspicacia para saber aplicar en el día a día todo lo que aprendamos hoy para poder tomar buenas decisiones y ayudar al prójimo. Te pedimos que cuides de todos tus siervos que a lo largo y ancho del mundo que intentan servirte de la mejor manera posible, que lo hacen de corazón e intentan aprender más acerca de ti. Padre Jehová, te pedimos que nos ayudes a hacer las cosas como a ti te agradan, y que perdones nuestras faltas y errores, que nos cuides y nos ayudes a tomar buenas decisiones para vivir lo mejor posible y que sea de tu agrado. Te pedimos que escuches esta oración por medio de nuestro Rey Cristo Jesús, nuestro mediador. Amén. 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 Vale, vamos a ello. Job capítulo 4. Pues puede empezar Mari del 1 al 7, Susana hasta el 14. Bien, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente el capítulo 4 de Job del 1 al 7. Entonces Elifaz el temanita respondió a Job: ¿podría ser paciente y permitirme que te diga unas palabras? Pues ¿quién podría quedarse callado? Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían, animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Detente a pensar. ¿Mueren los inocentes? ¿Cuánto han sido destruidos los justos? Lo que he visto es que quienes aran la maldad y quienes siembran la desgracia cosechan eso mismo. Mueren por un soplo de Dios y desaparecen por una ráfaga de su furia. El león ruge y el león joven gruñe, pero hasta los dientes de los leones fuertes acaban rotos. El león muere por falta de presa y los cachorros del león se dispersan. Entonces recibí un mensaje en secreto y un susurro llegó a mis oídos. Entre pensamientos inquietantes durante las visiones de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sacudió un temblor de espanto que llenó todos mis huesos de terror. He leído de la traducción del Nuevo Mundo, perdón que no lo he dicho. Yo voy a leer de la Nueva Biblia al Día, segunda edición. Cuando un espíritu pasó ante mi rostro, el pelo se me erizó. Sentí la presencia del espíritu, pero no pude verlo ante mí. Luego escuché una voz que susurró: ¿será acaso el simple mortal más justo que Dios, más puro que su creador? Si Dios no puede confiar en sus propios siervos y aún a sus ángeles acusa de cometer errores, ¿cuánto más a los que habitan en casas de barro, cimentadas sobre el polvo y aplastadas como polillas? En la mañana están vivos y por la noche han muerto sin dejar siquiera un recuerdo. ¿No se arrancan acaso las estacas de su carpa? Mueren sin haber adquirido sabiduría. Yo aquí noto más lo que ayer decía Beto, que en la forma en que está escrito este libro, más que en prosa está como en verso, porque, disculparme, pero no me entero de la misa a la media. Me cuesta mucho captar ideas en esta forma de expresarse. Hay que leerlo un poquito, poco a poco. Ya.
La nueva versión internacional tiene todo este texto en formato de poesía. Siempre se me da fatal la poesía. Yo aquí lo que entiendo es que Elifaz empieza a responder a Job diciéndole, ya sabemos que estás dolido y estás tal, pero necesito contarte esto o decirte eso. Y empieza a decirle de que Job había estado fortaleciendo, animando y ayudando a los débiles. Después ya empieza a decirle que porque no tiene esa misma confianza y esa misma esperanza. Pero bueno, era centrarme sobre todo en lo que dice de Job, el que había estado fortaleciendo las manos de los débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y ayudaba al que tenía las rodillas temblorosas. Debía de ser una gozada estar cerca de Job. Hay personas que saben dar mucho consuelo, nacen con esa capacidad de escucharte y de decir la palabra justa en el momento adecuado, esa que te da consuelo y ánimo. Debía ser así este hombre. Es algo que a mí me cuesta. Sí, aún así ya empieza a meter ligeramente, porque sabemos que los amigos de Job luego realmente no eran tan amigos, ya empezaba a meter sus pequeñas pullitas, porque ya en el 8 ya está diciendo, la experiencia enseña que los que siembran pecado y problemas son quienes los cosechan. Como diciendo un poco muy sutilmente, algo habrás hecho para que ahora te esté pasando todo esto. Sí, o en el 7 cuando dice, ¿hay algún inocente que haya muerto antes de tiempo? O sea, como decirle, si vas a morir ahora es porque no eras inocente. O lo siguiente, ¿cuándo se ha exterminado a los que no son rectos, a los que son rectos? Como diciéndole, no eres recto. Te ha venido esto porque estás fallando. Yo no lo veía así. Yo lo veía como palabras de aliento. ¿En qué aspecto? Si yo me pongo en los zapatos de Job y sé que no he hecho nada injusto, no a propósito, para mí esto, pues como dice, no me quedaría el saco, entonces no me sentiría ofendido. Y para mí sería un ánimo como recordándome, bueno, ¿acaso el inocente será destruido? Como diciendo, el justo será exterminado. Pues no. Entonces, como diciendo, no tienes nada de qué temer, no ser exterminado ni nada. Y abajo donde dice que los que cultivan el mal y siembran dificultades, eso cosechan, pues al final digo, como yo no he sembrado dificultades ni he cultivado el mal, pues no me concierne a mí. Claro. Pero ahora que lo analizo, creo que sí va más con lo que ustedes dicen. Sí, sobre todo viendo el contexto que aún no hemos llegado. Perdona, Carlos. Sí, no, comprendo que los amigos de Job no eran tan amigos, que bueno, de hecho Dios se enoja con ellos, si no mal recuerdo, pero claro, a lo que voy es que sí, es verdad que Job era justo y yo pensaría soy justo, pero me estaba sucediendo algo muy injusto y no entendía por qué. Entonces yo, diciéndome esto, sí es verdad que no sería palabras de aliento, serían como ustedes dicen, una espinita. Sí, lo que pasa es que esto se entiende, o se entenderá, mejor dicho, después, más adelante, cuando se vea todo el contexto. Si bien es cierto que en un principio
da la sensación de que no, le está dando unas palabras de ánimo, como diciendo, no te preocupes, porque como dice el 17, ¿será acaso el simple mortal más justo que Dios, más puro que su creador? Como diciendo, bueno, tú no te preocupes, tú confía en Dios. Pero, como ya conocemos un poquito el contexto, lo que viene después, pues ya sabemos que realmente poquito a poco estaban ya empezando ya por así decirlo, a acusarle. Como, algo habrás hecho para que te esté pasando todo esto. Porque el justo y el inocente no es castigado, como dice el 7. Este es de los libros que entiendes muchas más cosas a la segunda y a las siguientes lecturas. Sí. Porque dices, Pedrín, empiezo desde el principio a cuando ya te lo has leído entero, cuando entiendes que al principio dices, pues ya empieza a atacarle desde ahí. Sí, sí. Hace un momento cuando escuchaba lo que leía, en alguno de esos versos dice, a ver, aquí lo tengo, en el 18, que Dios hasta encuentra que sus ángeles cometen errores. Y luego iba a hacer un comentario de eso, pero leyendo lo que viene antes que dice, si Dios no se confía de sus mismos siervos y hasta encuentra que sus ángeles cometen errores. Esto, Dios no se confía en sus mismos siervos. Me atrevo a decir que es falsedad. Me atrevo a decir que esto no viene de espíritu de Dios, no es sabiduría de Dios. Claro que Dios se confía en sus siervos. Abraham, todos sus profetas, Jesucristo, sus ángeles, las misiones, los mensajeros que ha dado, y a pesar de los errores que han cometido y todo, incluso si se confió de Israel cuando le estaban prometiendo que respetarían su pacto, lo rompieron muchas veces y muchas veces Dios volvió a dar confianza en ellos. Sí. Entonces para mí esto fue cuando dije, no, aquí hay falsedad en lo que justamente está hablando el amigo de Job, este tema. Fíjate que en el 15 y el 16 habla que en una visión, bueno, en el 14 creo que, bueno, empieza en el 12. Dice que en una visión, más o menos, en una visión nocturna o en un sueño, un espíritu es el que le dice estas palabras y le susurraba estas palabras que ves del 17 al 21. Y cuando dice un espíritu no se menciona ni un ángel de Jehová, ni un ángel de Dios, ni un mensajero de Dios. Cuando dice aquí un espíritu y dice ya tales cosas, ves que era Satanás que metía cizañas o una opinión equivocada a Elifaz. Porque fíjate lo que dice en el 12. En lo secreto me llegó un mensaje. Mis oídos captaron solo un murmullo. Entonces ahí ese mensaje, esa idea, se la transmitieron los demonios, Satanás. Se los utilizaba para consolar de mala manera. Sí, seguro. Buen detalle, sí. Seguro. Sí, porque yo me ponía a pensar que Satanás solamente se enfocó en Job, pero para enfocarse en Job vimos que, por ejemplo, para matar a sus siervos, que se llevaran sus animales, que lo atacaran, tuvo que influenciar a esas personas que vinieran a atacarlo a la misma hora, el mismo día. Y pues, ¿por qué no influenciar también a estos amigos de Job? Totalmente. Seguía ahí, como dices, Jonathan, es cierto, metiendo su cola. Su cola, bueno. Sí, porque Dios mismo le había dicho, Dios mismo le había dicho, te permito que toques todo lo que tienes, simplemente no le quites la vida. Todo lo que tiene no solamente incluye sus posesiones materiales, sino todo su entorno. Sí, es cierto. Satanás lo hizo con Judas. Y lo hace muchas veces con nosotros, que no solo ataca materialmente o
sino también emocionalmente. Sobre todo últimamente el tema emocional lo tiene más que dominado. Sí, sí, a ver, las personas que se dejan llevar por eso, y hemos tenido grandes percances con familiares que son con los que más duele, porque son a los que más se aprecia y más se ama desde pequeños. Asimismo se ayuda a Satanás. Judas para mí es el ejemplo, el amigo que comió con él, que durmió con él, que lo siguió y que lo traicionó. Lo sigue haciendo hoy en día y lo hizo desde el principio. Pero hay muchísimos más ejemplos. Por ejemplo, ahora este es de Job, pero también está, por ejemplo, el consejero este de David, que el consejero era un gran amigo y que después se alió. Ujú. No me acuerdo el nombre, pero bueno, hay muchísimos ejemplos de ese estilo. Así es. Si queréis podemos seguir leyendo el 5, que continúa esta acusación de Elifaz hacia Job. Antes de eso, ¿sabríais explicarme en los versículos 10 y 11? Sí, que por poderoso que sea el que hace el daño, Jehová lo castiga. Por ejemplo, como un león que nadie puede plantarle cara, pero le parten los dientes, básicamente. No hay nadie que se resista al castigo de Jehová. Ujú. Ya. Así es. Bueno, pues entonces podemos pasar. Vale, pues entonces Mari del 1 al 7, Susana hasta el 14, Jonathan hasta el 21 y yo hasta el final. Por más que grites por ayuda, ¿quién te responderá? ¿Cuál de los ángeles te ayudará? Te aseguro que el resentimiento destruye el necio y los celos matan al ingenuo. He visto a los necios triunfar momentáneamente en la vida, pero después llega la calamidad repentina. Sus hijos quedan abandonados y lejos de toda ayuda. Los oprimen en el tribunal y no hay quien los defienda. Su cosecha la devoran los hambrientos, aun cuando esté rodeada de zarzas, los sedientos suspiran por su riqueza. El mal no germina del suelo, ni la aflicción brota de la tierra. Pero la gente nace para tener problemas tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Leí de la Nueva Traducción Viviente. Pero yo apelaría a Dios le presentaría mi caso, al que hace cosas grandiosas que superan toda comprensión, un sinnúmero de maravillas. Él le da vida a la tierra y envía agua sobre los campos. Él pone en alto al humilde y al desanimado lo eleva a la salvación. Él hace que los planes de los astutos fracasen para que el trabajo de sus manos no tenga éxito. Él atrapa a los sabios en su propia astucia para arruinar los planes de los maquinadores. Durante el día se encuentran con la oscuridad y al mediodía andan a ciegas como si fuera de noche. NBI. Pero los menesterosos los salva de la opresión de los poderosos y de su lengua viperina. Así es como los pobres recobran la esperanza y a la injusticia se le tapa la boca. Qué feliz es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso, porque Él hiere, pero venda la herida, golpea, pero trae alivio. De 6 aflicciones te rescatará, y la séptima no te causará ningún daño. Cuando haya hambre, te salvará de la muerte. Cuando haya guerra, te librará de la espada. Estarás a salvo del latigazo de la lengua, y no temerás cuando venga la destrucción. Te burlarás de la guerra y del hambre, las fieras te respetarán.
Las bestias salvajes te dejarán en paz. No tendrás que angustiarte por tu hogar cuando andes lejos. Nada hurtarán de tu hacienda. Tus hijos llegarán a ser hombres importantes. Tus descendientes serán tan numerosos como la hierba. Larga y próspera vida tendrás, como las espigas que recogen el tiempo. La experiencia me ha enseñado la verdad de todo esto. Para bien tuyo, escucha mi consejo. ¿Puedes leer el 27 otra vez, por favor? El 27, sí. La experiencia me ha enseñado la verdad de todo esto. Para bien tuyo, escucha mi consejo. Cambia. Aquí en la NBI, esto lo hemos examinado y es verdad. Así que escúchalo y compruébalo por tú mismo. Compruébalo tú mismo. La mía se acerca más a lo que tú acabas de leer que a la de Javier. Bueno, en realidad más o menos el mensaje es parecido. Sí, sí es parecido. La mía dice, hemos estudiado la vida y resulta que todo esto es verdad. Escucha mi consejo y aplícalo a ti mismo. Es similar, es parecido, ¿no? Así es. Aquí ya vemos que sigue otra vez la acusación, esta vez ya más directamente, cuando en el 3, 4 y 5 dice, pues quienes se alejan de Dios triunfan momentáneamente, pero de pronto se viene un súbito desastre, que es lo que le pasó a él, ¿no? Que le vino todo de golpe. Y de sus hijos son estafados, nadie los defiende. A sus hijos a él los mataron. Sus cosechas son robadas y sus riquezas son vida de muchos, pero no de sus dueños. Que ya vemos que le habían robado ganado y demás. O sea, le está diciendo eso, que esto le pasa a quienes se alejan de Dios. Ya le estaba acusando de esto. Por eso decía que ya le estaba diciendo ya en el anterior, mucho más sutilmente, digo, algo habrás hecho para que te esté pasando todo esto. Y aquí ya está ya yendo un poquito más al detalle. Y del 8 al 16, ahí está explicando que, o dice, que Dios ayuda a los que están, enaltece a los humildes, ayuda a los que están pasándolo mal, o deshace las maquinaciones de los astutos para que no prospere la obra de sus manos. Vamos, que se opone a los malvados, pero que, como termina diciendo el 17, Dios corrige a las personas y como que los rescata o que como les vuelve a dar pues protección. Sí. Y es una visión muy, muy miope. Porque me parece mentira que Elifaz sería una persona, un adulto ya mayorcete con sus años. No sería un jovenzuelo. ¿No se había percatado de que las personas inocentes también sufren? ¿También le había ido toda la vida que pensaría que solo los malos sufren? Así es. Sí, es cierto. O era eso, o él simplemente aquí, justamente como dice Jai, recalcaba más, ¿no? Como cuando uno le quiere hacer recalcar su error. Quizás como diciendo, aquí en el 17, por ejemplo, dice, ciertamente qué afortunado es aquel a quien Dios corrige, así que no rechaces la disciplina del Todopoderoso. O sea, le está echando en cara las cosas, como diciendo, ¿de qué te quejas? ¿De qué gimes? Si lo que te llegó es porque lo mereces, acepta su disciplina, no la rechaces. Son palabras muy fuertes. Y sí se ve que, a ver, aquí algo que me llama la atención es que hay cosas que de plano, como estas, vemos que sí, ¿no? Que le han de causar angustia a Job, amargura con la situación que pasó, sabiendo que él fue justo, que no lo merecía lo que le estaba sucediendo.
Pero hay Quizás. otros donde pareciera que sí son verdad, como dice Dios atrapa a los sabios en su propio ingenio, o donde dice Él enaltece a los humildes y da bienestar a los que gimen. Me atrevo a decir que esto es algo que se ve mucho que usa Satanás. Te dice 7 cosas bonitas y 3 mentiras. 7 verdades, 3 mentiras, por poner un número, ¿eh? No es literal. Pero te dice así varias verdades y luego una cosa que va mal, tanto en religión como en las cosas de la vida. Y aquí veo que Claro. el amigo de Job está haciendo lo mismo. Porque en lugar de preguntarse, bueno, es que es verdaderamente así, que Job hizo algo malo y por eso le sucede eso, en lugar de preguntarse eso, de investigar o igual escuchar a su amigo, él ya está juzgando a Job cuando él no tiene derecho a juzgarlo. Totalmente. Así es. Y el problema es que a lo mejor Job aquí al principio se angustiaría pensando, ¿y qué será lo que hice que mereció todo este castigo? Empezaría a buscar, intentaría recordar y se angustiaría diciendo, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y esa ansiedad, esa frustración de no saber qué es, hace daño. Y por lo que Dice, comentabas, cuando Carlos, leamos lo que Job le contesta a Elifaz, ya veremos. y aquí Porque Job no se queda callado también. con lo que decía Carlos, veo que sería muy peligroso sacar aquí textos fuera de contexto. Totalmente. Imagínate que quieres consolar a alguien o lo que sea y utilizas algún texto de aquí, de este capítulo, sin haber leído el contexto ni haber leído todo el libro, podrías hacer muchísimo daño. Es que tienes toda la razón del mundo. Me contó mi padre, uso de razón, era muy pequeño, pero me contó mi padre que pues eso, mi padre se había quedado en paro, estuvo unos meses sin trabajo y le vinieron unos ancianos a hacer una visita de pastoreo y el texto que le leyeron para animarle, entre comillas, fue: el hombre que no provee para su propia casa es peor que el hombre que no tiene fe. ¿Qué te parece? Ole, ole, ole. Pero ole, ole, Pues ole. en lugar de animarlo, lo desanimaron más, ¿verdad? Qué terrible. En vez de leerle Mateo 6, es que dices en Mateo 6, dices, pon primero el reino y confía, ya no te preocupes. Eso es, pues no. Les dieron premio del mejor anciano, ¿no? Del año. Sí. Y lo que dice, por ejemplo, aquí el 17, bueno, es más de lo que ha dicho Carlos, que son palabras bonitas, que son muy, que dices, parecen verdad, pero si no te das cuenta de los matices, te cuelan la mentira también, ¿no? Así es. Cuando dice, de 6 aflicciones te rescatará, y la séptima no te causará ningún daño. Cuando haya hambre, te librará, te salvará de la muerte. Cuando haya guerra, te librará de la espada. Estarás a salvo del latigazo de la lengua y no temerás cuando venga la destrucción. ¿Será que una persona inocente no tiene que escuchar calumnias, chismes, Eso es. no tiene problemas de economía ni nada de eso? Efectivamente.
Bueno, si queréis podemos ver lo que le contesta Job. En el 6. Vale. Bueno, pues Mariela ya puede leer, así que... Espérame. El 1 al Sí, 6 puedes leer, Mariela. Mari hasta el 12. Susana hasta el 18. Jonathan hasta el 24. Y yo hasta el final. ¿me dejan hacer un comentario rápido? Ah, sí, por supuesto. Nada más que fue a tomar agua, perdón. De todo lo que estaban diciendo de la forma de hablar de este amigo, me recuerda mucho la forma de hablar de los fariseos, de la gente de Israel. Cuando vino Jesús y Jesús realmente vino a dar perdón y misericordia y les daba una palabra de aliento a aquellos. Un ejemplo concreto, la prostituta que vino a verlo mientras él estaba comiendo en la casa de Simón, creo que se llamaba, no recuerdo, pero que llega la prostituta, le llora demasiado en sus pies, le seca los pies con sus cabellos, etcétera. Y ahí lo estaba el dueño de la casa, que fue el que invitó a Jesús a comer, le estaba diciendo, mira señor, pero no sabes quién es esta mujer, no sabes lo que está haciendo, o sea, le estaba juzgando, ¿se fijan? Por sus actos. Y en cambio Jesús, que le dice, a quien mucho ama, a quien poco se le perdona, poco ama, y al que mucho ama es porque mucho se le ha perdonado. Bueno, eso se lo dice ya después, pero a ella le perdona los pecados y le dice, vete en paz y no peques más. A eso voy. Aquí se ve la misma manera de hablar, creo yo, de los fariseos que tenían, en la manera de dar aliento a las personas, o en el ejemplo de tu padre, Javi. Ahora sí, Pues sí. vamos al 6. Vale, pues Mariela, cuando quieras. Sí, una cosa, ¿me podría repetir lo que tengo que leer yo? A ver, repito entonces. Mariela del 1 al 6, Mari hasta el 12, Susana hasta el 18, tú hasta el 24 y yo. Entonces Job respondió, oh, si pudiera pesarse mi sufrimiento y ponerse en la balanza junto con mi calamidad, porque pesarían ahora más que la arena de los mares. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Contra mí se juntan los terrores de Dios. ¿Acaso rebuzna el asno montes junto a su hierba, o muge el buey junto a su foraje? ¿Se come sin sal lo insípido, o hay gusto en la clara del huevo? Cuando lo miro, mi apetito desaparece. Solo pensar en comerla me da asco. Ah, que se otorgara mi petición, que Dios me concediera mi deseo. Quisiera que Él me aplastara, quisiera que extendiera su mano y me matara. Al menos puedo consolarme con esto. A pesar del dolor, no he negado las palabras del Santísimo. Pero no tengo fuerzas para seguir, no tengo nada por lo cual vivir. ¿Tengo yo la fuerza de una roca? ¿Está mi cuerpo hecho de bronce? ¿Puedo hacer algo para ayudarme a mí mismo ahora que me han quitado todos mis recursos? El que le niega su amor leal al prójimo renuncia al temor del Todopoderoso. Mis propios hermanos han sido tan traicioneros como un arroyo invernal, como el agua de arroyos invernales que se secan. Se turbian con hielo y esconden en su interior la nieve derretida, pero a su debido tiempo se quedan sin agua y desaparecen. Cuando llega el calor se secan. Su curso se desvía,
llegan al desierto y se desvanecen. Las caravanas de Tema van en busca de agua y los mercaderes de Seba abrigan esperanzas. Se desaniman a pesar de su confianza. Llegan allí y se quedan frustrados. Lo mismo pasa con vosotros. ¿Veis algo espantoso y os asustáis? ¿Quién os ha pedido que me deis algo o que paguéis con vuestro dinero mi rescate? ¿Quién os ha pedido que me libréis de mi enemigo o que me rescatéis de las garras de los tiranos? Instruidme y me quedaré callado. Mostradme en qué estoy equivocado. Pues admirable es decir la verdad, pero tus críticas no se fundan en los hechos. ¿Vas a condenarme tan solo porque impulsivamente clamé desesperado? Eso sería como perjudicar a un huérfano indefenso o traicionar a un amigo. Mírame, ¿habría yo de mentirte a la cara? No me presumas culpable, pues soy un hombre recto. No seas tan injusto. ¿No conozco acaso la diferencia entre el bien y el mal? De haber pecado, ¿no lo reconocería? Aquí en la mía, como habéis podido comprobar en lo que yo he leído, a la vuestra lo utiliza con plural, ¿no? Pues hablando como a varias personas. En la mía todo el capítulo le está hablando a él, a Elifaz directamente. Por ejemplo, el 14 dice, uno debe tener piedad con el amigo desfalleciente, pero tú me has acusado sin el mínimo temor de Dios. O el 23, ¿alguna vez te pedí ayuda? Por lo visto, Job tenía claro que no había hecho nada malo. Pues sí. Ya como Dios le había dicho a Satanás que era un hombre recto, que no había nadie como él sobre la tierra, o sea que Job a sí mismo también haría un ejercicio de autoanálisis y entendería que él no había hecho nada para merecer esto. Claro, de hecho durante su dolor se ve que reflexionó porque dice que si pusieran las cosas malas que le están pasando en una balanza y en el otro lado pusieran los errores que ha tenido, dice que pesarían mucho más, que pusieran en una balanza su sufrimiento y sus problemas, que pesarían más que la arena de los mares. Y aquí se ve justamente, aquí les dice claramente, les da varias, ¿cómo decirlo? Varios ejemplos poéticos de, por ejemplo, las caravanas que vienen al pozo a buscar agua y no la encuentran, como diciendo, ustedes vienen a buscar, qué injusticia hice, pero no han encontrado nada. Y así pone varias, y al final les dice en el 21, en eso se han convertido ustedes para mí. En esos amigos, como dice, los arroyos que están llenos en la época de cuando hay nieve, cuando hay agua, pero cuando viene el verano se secan. A eso se refería. Y vemos claramente, como dice, Job estaba completamente seguro de su justicia y hasta les dice, muéstrenme mi error, muéstrenme cuál es el error que he dicho, y les sigue confirmando que está acuerdo en el 24 cuando les dice, enséñenme y guardaré silencio para que vean que no es necio. Ahí es donde les dice, díganme cuál ha sido mi error. Y hasta en el 29 les dice, reconsideren y no sean injustos. Piénsenlo bien, porque está en juego mi reputación. Así es. Me gusta mucho la primera frase
del 25. Que aquí en este dice, en la NBI, las palabras justas no ofenden. La traducción del Nuevo Mundo, las palabras sinceras no causan dolor. Y la Reina Valera, cuán eficaces son las palabras rectas. Así, una persona que ama la verdad no teme las palabras que sean sinceras, que sean verdad. Aunque Así es. puedan molestar, no causan dolor. Es como algo beneficioso, lo reconoce, que si son verdad, ahora puede que no me sienten bien, pero no me van a ser dolorosos. Las acepto. Así es. En la mía dice, cosa admirable es decir la verdad, pero tus críticas no se fundan en los hechos. Uy, eso es muy distinto, ¿no? Pues sí, es como lo dice aquí, sí. Cosa admirable es decir el 25, cosa admirable es decir la verdad, pero tus críticas no se fundan en los hechos. La palabra, la Biblia, la palabra, versión española, dice, los argumentos razonados persuaden. ¿Pero qué demuestran vuestras razones? Sin embargo, la Biblia de las Américas dice cuán dolorosas son las palabras sinceras. ¿Eso no es lo contrario? Sí, es un poco rara esa. Es que estoy ahora comparando, tengo el versículo comparándolo con varias traducciones. Sí, yo Me también. está sorprendiendo la diferencia. Dios habla hoy, Pues y sí. alguien puede rechazar un argumento correcto, pero no es lo mismo. Tampoco. Y la Castilian son dulces las palabras oportunas. La Elia de Jerusalén también. Qué dulces son las razones ecuánimes. Entonces, ¿con qué En la versión? mía, Sí, perdón. en la mía el 25 dice, las palabras sinceras pueden causar dolor, pero ¿de qué sirven sus críticas? Y en palabra de Dios para todos dice, ¿cuánto poder tienen las palabras acertadas? Y en esta me están confundiendo un poco. Es que son significados muy distintos, ¿eh? Aquí, cuando tenemos así esas dudas, solemos ir sobre todo a lo que dice la mayoría. Y la mayoría está hablando, pues, por ejemplo, ¿no? Pues algunas dicen, pues, cuán fuertes son las palabras de rectitud, qué persuasivas son las palabras certeras, nadie puede rechazar un argumento correcto, los dichos probos son fuertes, cuán provechosas son las palabras rectas. Entonces, yo me quedaría con eso. Más que algunas digan que es doloroso, que por lo que estoy viendo, yo solamente lo he encontrado en la Biblia de las Américas. Sí. Pero Es un unas poco, pues dicen eso, que no ofenden, unas que no ofenden y otras como que son persuasivas o que son poderosas.
o provechosas. Ujú. Es muy distinto a que las palabras justas no ofendan o que a Sí, a que que sean sean persuasivas. Por eso digo que como la mayoría dice que son cosas admirables, que son cosas fuertes, buenas, eficaces, yo me quedo con eso. Me fui a Logos Logos y dice, qué dolorosas son palabras de rectitud, pero qué reprende el reprender de vosotros. Como la nueva Biblia de las Américas. Sí, pero pues al final la idea allí está. Pero es que yo le veo que son ideas distintas. Sí, Pues sí, por eso solemos comparar para decidir cuál es. A fin de cuentas, aquí es un poco qué es lo que más coherencia tiene. Y viendo la manera que tiene de hablar Job, a él le parece correcto que las palabras pues sean dichas. Ahora bien, lo que le estaba acusando su amigo era algo falso que no estaba basado en la verdad. Que hay algunas traducciones que lo viertan de una manera o viertan de otra, pues bueno, aquí es un poco, pues eso, sacar un poco la media. Entendemos como dice Job, por ejemplo, en el 30, ¿no conozco acaso la diferencia entre el bien y el mal? De haber pecado no lo reconocería, con lo cual se entiende que Job le parecería correcto que le echaran en cara, por así decir, si había hecho algo mal. Job lo que estaba defendiéndose era porque decía, no, yo no he hecho nada malo, simplemente es cierto que estaba desesperado y me he puesto a clamar, pero no es como para que ahora tú me vengas a acusar de que todo esto es culpa mía. Es por eso que no hay una Biblia que es correcta, porque a veces en un texto o una Biblia dice, pues mira, esta como que es más redonda, vamos a decir, en su explicación. Y sin embargo, en otro texto diferente, esa misma Biblia que había sido muy acertada en un texto, luego en otro, pues se va para otro lado. Y sin embargo, en esa otra que había fallado, por ejemplo, como el caso que habíamos analizado con la traducción del Nuevo Mundo, con el relato de Samuel y de Crónicas de David, de si había sido Dios el que le había incitado a David o había sido Satanás, la traducción del Nuevo Mundo vertía muy bien en Samuel, diciendo que había sido otro, que no decía quién era, pero y luego muchas otras Biblias, de hecho la gran mayoría, decían que Dios era el que le había incitado a David a hacer ese censo. De ahí que por eso sabemos que no hay una Biblia correcta, sino que todas y ninguna a la vez. O sea, vamos comparando y básicamente siguiendo la coherencia de la propia Biblia. Por eso yo aquí en este caso, el 25, en aquellas Biblias que dice que es doloroso, pues a mí no me gusta. No. No me gusta porque para mí no tiene sentido viendo lo que va diciendo después más adelante, que, como decía en el 30, él conoce la diferencia entre el bien y el mal y de haber pecado, él lo reconocería. A él lo que le ha dolido no es que le digan la verdad, sino que le estén acusando falsamente. Exacto. para aquellos que nos están viendo, Logos Logos es una página que solemos utilizar a veces para algunos textos. Dejaremos el vínculo en la descripción del video por si a alguien le interesa. Y tenemos lo que es el versículo de la Biblia con interlineal, es decir, con el texto original del cual se hace la traducción.
por eso en este caso, por ejemplo, se tiene que leer de derecha a izquierda, porque viene del idioma hebreo. Y hasta venderán a un amigo. Así es. Amigos como esos, ¿para qué quieres enemigos? Pues sí. Pues sí. Lo que no entiendo es por qué algunas Biblias lo hablan en plural cuando esto era algo que solamente le había dicho Elifaz. No es que estuvieran todos sus amigos hablando, sino era una conversación entre Elifaz y él. Primero él le dice unas cosas y luego él le contesta. Por eso muchas Biblias hablan de tú a tú, ¿no? Sin embargo, estoy viendo que algunas Biblias dice ustedes como si estuviera hablando a más de uno. Pero imagínate la escena como que están delante de una hoguera, están ahí hablando y termina de hablar o está hablando Elifaz y los otros están asintiendo o haciendo gestos como de aprobación. Sí, puede ser. Entonces, no sé, me imagino la escena y a lo mejor entiendo que Job les conteste a todos. Uh-huh. Pues sí, también es verdad. Porque aunque no hayan dicho nada, con los gestos y con las expresiones, Sí. dice a veces más. Así es. ¿Y el 10? ¿Qué os parece? Pues muy interesante. Ahí se demuestra que Job, a pesar de todo, seguía siendo recto. Como dice, a pesar de todo mi dolor, no he negado las palabras del Santo Dios. Él en ningún momento ha acusado a Dios de su mal. Sí, pero la primera frase, aún así me queda ya este consuelo, no haber negado. La primera, ¿sería un consuelo? O sea, que era lo que le consolaba, el decir, mira, no he despreciado a Jehová o a Dios. Uh-huh. Así es. Yo creo que eso se refiere al versículo anterior, porque dice que Dios quisiera aplastarme, que extendiera su mano y acabara conmigo, porque hasta eso me consolaría. Saltaría de alegría a pesar del incesante dolor, pues yo no he rechazado las palabras del santo. Creo que se refiere que lo que le consolaría es eso, sería terminar con el sufrimiento a través de la muerte. Yo lo veo más bien como dice Jonathan, por lo menos en mi Biblia está expresado de esta manera, que es, bueno, después de lo que relata del 1 al 9, en el dice, al menos me consuela a pesar de todo mi dolor, que no he negado las palabras del Santo Dios. O sea, que lo que le consuela es que no ha negado las palabras de Dios. Claro, que no ha negado. Al ponerlo en diferente orden, también cambia el sentido. Sí. Efectivamente. En la versión que tengo dice en el 8 y 9, quisiera que se me concediera lo que pido. Perdón. Sí. Que Dios me diera lo que tanto le he pedido. Quiero que Dios me aplaste, que me suelte de su mano y acabe conmigo. Eso me serviría de consuelo, porque en medio de todo este dolor nunca dejé de lado las leyes del Santo Dios. Al final pues se está diciendo lo mismo que leímos en capítulos anteriores, que quería morir. Quería morir porque decía que allí en la tumba pues ya no sentiría ese dolor.
Pero si os dais cuenta, Pues, en la tuya, en la palabra de Dios para todos, acaba el 9 con un punto, y, o sea, que acabe conmigo, punto. Luego ya viene, que es otra frase independiente, es esto me servirá de consuelo, coma. porque en medio de También este aparece todo una coma. nunca dejé el lado de las leyes de Dios. O sea, porque si no realmente no tendría sentido la última parte del párrafo. Lo que le consuela es porque él desea morir, pero él no dice que morir me consolaría. Lo que le consolaría es que a pesar de todo ese dolor, nunca ha dejado las leyes de Dios. O el Así morir, es como yo lo entiendo. o el morir sin negar. También. Sin haber negado a Jehová, porque aún le quedaría la esperanza, pues eso, de la resurrección o lo que fuera. Pero Uh-huh. yo veo que, por ejemplo, el 9 termina con una exclamación y el 10 empieza con otra oración. Dice, sería aún mi consuelo, coma, y sigue hablando. Claro, como te cambian Claro. como A te mí cambian la nueva traducción viviente, o sea, sí, dice, al menos puedo consolarme con esto. 2 puntos. A pesar del dolor, no he negado las palabras del Santísimo. En la Biblia de las Américas viene la misma idea. Sí, ahí sí viene bien traducido. Dice, y me regocijo en el dolor sin tregua, más aún es mi consuelo, que no he negado las palabras del Santo. En la traducción del Nuevo Mundo es que lo que hay es un punto y coma. Dice, porque hasta eso me consolaría, punto y coma. Y luego salta ya otra cosa. No, pero es que ese punto y coma indica continuidad. Sí, pero es complicado, ¿eh? Recordemos que la Biblia pues no eran así textos como nosotros separados por capítulos, sino que a veces eran rollos enteros, ya fueron separados por capítulos y versículos posteriormente. Y también en el idioma original no existían los puntos, las comas, todos los, ¿cómo se llaman? Se me olvida en español Los signos de los... puntuación. Gracias. Estos no existían y por tanto, por eso es que cada versión, cada traductor los agrega conforme él piensa que son adecuados. Pues sí. Traducción actual, jamás he desobedecido a Dios. Este es el consuelo que me queda en medio de mi dolor. Me gusta, esa es correcta, conforme al Sí. pensamiento de Job y conforme a lo que vemos. Al fin y al cabo, para eso se escudriñan las escrituras, para que este tipo de errores, justamente con la sabiduría que da Dios, que se vea cuál es el contexto correcto. Claro. Y a la pesita dice, Él será de nuevo mi consuelo, y yo volveré a ser lleno con poder sin medida, porque no he engañado con la palabra del Santo. Es cierto que es completamente diferente, pero el significado viene a ser el mismo. Pero es el que has leído antes, el de la nueva traducción viviente, eso queda un texto precioso. Sí, al menos puedo consolarme con esto. A pesar del dolor, no he negado las palabras del Santísimo. Y justo eso es lo que le pedía a su mujer en el capítulo 2, creo que era, o en el 3, Sí. en el que dice, maldice a Dios y muere. En el 2.9. En el 2.9, sí. Y aquí se ve que entiende que Elifaz básicamente le está pidiendo lo mismo. O que
lo está acusando de hacer algo mal o de haber también, pues eso, negado o maldecido a Dios o blasfemado contra él. De alguna manera. Ujú. Así es. Hola Santi, buenas tardes. Muy buenas, hermanitos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola, Santi. Mejor tarde que nunca. Eso Exacto. es. Santi, te presento al hermano Jonathan, que lleva con nosotros una semanita y pico reuniéndose. Para... Un gusto, un gusto. España, Valencia. Un gusto. Pues Santi, estamos en Job. Hemos leído hasta ahora hasta el capítulo 6. Buenísimo, buenísimo. ¿Están grabando las reuniones todavía o por hoy no? Sí. De hecho, el enlace que se te envió es el mismo para todas las reuniones. Y luego tienes el canal de YouTube, que ya lo abrió Beto. Ah, buenísimo. O sea que como siempre, si en algún momento no llego a la reunión, sigo entrando a ese enlace y después puedo ver la reunión. Exacto. Así es. Excelente. Acá mi esposa está conmigo para escuchar la reunión y les manda saludos a todos. Ah, perfecto. Gracias, hermanita. Gracias, Igualmente. igualmente. Pues podemos pasar al siguiente si queréis. Eso iba a decir. Vale, Sí. perfecto. Vale. Solo confirmar que en Logos da la idea de la que leíste, Javi, la que dice que se regocija y es su consuelo aún en su dolor, que ha seguido las leyes de Dios en Job 6:10. Vale, genial. Perdón, es que me encanta interrumpir cuando van a pasar al siguiente capítulo. No Lo es hemos cierto, notado, perdón. lo hemos notado. Bueno, pues entonces vamos a capítulo 7 de Job. Vamos a ver. 1 al 7. Mari hasta el 14 y Santi, si quieres, hasta el final. Del 15 en adelante yo. Eso es. ¿No está el hombre obligado a trabajar sobre la tierra? ¿No son sus días como los días de un jornalero? Como esclavo que suspira por la sombra y como jornalero que espera con las ansias su paga. Así me han dado en herencia meses inútiles y noches de aflicción me han asignado. Cuando me acuesto digo, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche sigue y estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. Mi carne está cubierta de gusanos y una costra de tierra. Mi pie se endurece y supura. Mis días pasan más veloces que la lanzadera de telar y llegan a su fin sin esperanza. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver el bien.
Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo. Me buscarás, pero ya me habré ido. Así como las nubes se disipan y se desvanecen, los que mueren ya no volverán. Se han ido de su hogar para siempre y jamás volverán a verlo. No puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. ¿Soy yo un monstruo marino o un dragón para que me pongas bajo custodia? Pienso, mi cama me dará consuelo y el sueño aliviará mi sufrimiento. Pero entonces me destrozas con sueños y me aterras con visiones. Mejor que me estrangularan que seguir así. Detesto mi vida. Ay, déjame en paz los pocos días que me restan. ¿Qué es el mísero hombre para que dediques tu tiempo para perseguirle? ¿Has de ser su inquisidor cada mañana y ponerlo a prueba cada instante del día? ¿Por qué no me dejas en paz, aunque solo sea por un momento? ¿Te ha perjudicado mi pecado, oh Dios, guarda de la humanidad? ¿Por qué me has tomado como blanco y hecho que la vida se me torne tan pesada carga? ¿Por qué no perdonas sencillamente mis pecados y los borras? Pues estoy a punto de echarme en el polvo y morir, y cuando me busques ya no existiré. ¿Puedes Hola, volver a leer hermano el Carlos, nombre? de Argentina. Bienvenido. Hola Carlos, bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Que la Buenas paz de nuestro noches. Buenas Señor noches. Jesucristo sea en cada uno de vuestros hogares. Muchas gracias. Igualmente. Hola, buenas. ¿Puedes volver a Carlos, leer el estamos ¿Qué tal? leyendo Job. Acabamos de leer el capítulo 7 de Job. Sí, aquí al hermano, cuando lo escuché hablar, tengo la Biblia en mano, ¿eh? No tengo la Biblia en mano, pero bueno, ya por sus lamentaciones a nuestro Padre Celestial me di cuenta que era el libro de Job, así Ujú. que estuve escuchando ese pedacito de la exhortación. Así que, bueno, entré un poquito para escucharlos, para saludarlos. Como dije al principio, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, la cual es la verdadera paz, more en cada uno de vuestros hogares. Y bueno, nada, acá estoy escuchando un poquito, contento de escucharlos a todos, que estén bien. Espero que estén bien, o sea, no conozco en profundidad la situación de cada hermano, pero bueno, más allá de todo, espero que estén bien y bueno, aquellos que tengan alguna especie de problema, que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, esté en el corazón de cada uno de ustedes para que dentro de poco, cuando ya nuestro Señor Jesucristo venga, puedan liberarse de todo eso y ser felices. Así que bueno, me alegra mucho poderlos escuchar y bueno, acá me quedaré escuchando un poquito a todos los hermanos, la exhortación que están haciendo. Y me alegro de compartir, aunque sea un ratito con ustedes, escuchar un poquito la palabra. Gracias por dejarme participar, escuchar. Estoy en familia. Estoy con mi hijo, señora, estoy con el altavoz del celular y ahora lo voy a conectar en un parlantito que tengo, el cual Ujú. todos ustedes conocen que es Bluetooth o auxiliar, Sí. que es conectarlo en un equipito para que se escuche más fuerte, así que voy a escucharla atentamente y bueno, o sea, y Eres bienvenido ¿Qué, siempre, Carlos. qué versículo querías que vuelva a leer, Susana? Me pareció. El 20. Ok. ¿Te ha perjudicado mi pecado, oh Dios, guarda de la humanidad? ¿Ya está? Sí. No, perdón.
Vuelvo a leer otra vez. ¿Te ha perjudicado mi pecado, oh Dios, guarda de la humanidad? ¿Por qué me has tomado como blanco y hecho que la vida se me torne tan pesada carga? Ahora sí. Es que en la mía Biblia. dice, ¿acaso ahora soy una carga para ti? ¿Tú qué Biblia lees, Santi? Yo la que leo generalmente, la nueva Biblia viva. Es que es idéntica a la nueva Biblia al día. Palabra por palabra. Todo lo que has leído son idénticas. Susana, Claro. ¿cuál estás leyendo tú? ¿Nueva traducción? La traducción del Nuevo Mundo. La antigua no dice lo mismo. La antigua dice, ¿por qué me...? Bueno, lo que es la pregunta, ¿vale? Espérate, estoy en el 6, en el Job 7, sí. ¿Por qué me has puesto por blanco tuyo para que llegue a ser una carga para ti? Bueno, viene a ser más o menos lo mismo. Contigo se parece más a la de con la de Santi no tiene nada que ver. Sí. Por eso me sorprende. ¿Y alguna otra traducción aparte de la mía? No sé, alguna Reina Valera o alguna otra. La mía, la palabra de Dios para todos, bueno, la mía, no es mía. La que uso dice, si yo pecara, ¿en qué podría afectarte a ti, cuidador de la humanidad? ¿Por qué me hiciste tu blanco hasta convertirme en una carga para mí mismo? No, perdón, es una pregunta. ¿Por qué me hiciste tu blanco hasta convertirme en una carga para mí mismo? Sí, son todas preguntas las que está haciendo. Sí, Mira, La sí. traducción al lenguaje actual, que tiene los versículos 19 y 20, los tiene en uno. Y la verdad es que es un poquito diferente, es curiosa. Dice, tú, del 19 y 20, tú, que a todos nos vigilas, ¿por qué solo a mí me castigas? Ya no me vigiles tanto. Déjame al menos tragar saliva. ¿En qué te afecte que yo peque? ¿Acaso te soy una molestia? En la Nada que nueva ver. traducción. Perdón. Sí. En la nueva traducción viviente dice, si he pecado, ¿qué te he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? ¿Por qué me haces tu blanco? ¿Acaso te soy una carga? Dice Pues esa casi se lo parece mismo. mucho a la mía. Sí, dice casi lo mismo. Aquí en la versión que yo tengo, NBI, tengo una notita al final del 20 que pone que dice, ¿acaso que soy una carga? Y después explica que en la versión de los 70 y manuscritos hebreos y una tradición rabínica ponía que me he vuelto una carga para mí mismo en el texto masorético. O sea, en los 70, en hebreo, en manuscritos hebreos y una tradición rabínica, estaba la pregunta, ¿acaso que soy una carga? Y en el texto masorético, me he vuelto una carga para mí mismo. Me he vuelto una carga para mí mismo. Una afirmación. Supongo que por eso está la diferencia. No. Entre una versión y otra. Mira, la Stendhal, en la parte B, dice, ¿por qué me has puesto contrario a ti y que a mí mismo sea pesado? O sea, un poquito relacionado con lo que acabas de comentar, como una carga para mí mismo. Esa utilizará más el texto masorético que la Septuaginta y otros. Seguro. La Reina Valera de 1960 dice, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Efectivamente.
Es que la Reina Valera está basada en el masorético. Efectivamente, ahí está. Ana Carcolunga dice, ¿por qué me haces blanco? Ni a mí mismo puedo soportarme. Sí, dice, ¿por qué me haces blanco tuyo cuando ni a mí mismo puedo soportarme? Aquí notamos claramente pues cómo estaba Job desilusionado de la vida, triste, enfermo, ¿verdad? Por las palabras que dice, sí, pobrecito, pues estaba muy mal. Dice, odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan, dice el 16. Estaba pues, él ya quería morir para quitar su sufrimiento. De hecho, Permiso. A mí algo que me sorprendió fue el 5 y el 6, donde describe su condición física en cuanto a la enfermedad que le había provocado Satanás, donde dice, mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras de polvo, mi piel se agrieta y luego supura. Qué feo. Recordemos que eran como ámpulas que se le abría la carne y quizás pues parte de eso se pudría, ¿cómo se dice? Pudría. Gracias. Y posteriormente quizás pues, no lo sé, pues sí dice que tenía gusanos. Ay, debió ser horrible. Qué Horrible terrible, para el pobre sí. Job. Permiso. Aquí en Sí, la Carlos, traducción cuando quieras. viviente. Ah, no tienes que pedir permiso para hablar, Carlos. Tú puedes hablar. Ah, Perdón, Sí. no entendíamos. Ok, es una forma, digamos, implementada por mí como para no pisarnos con otros los hermanos. Entonces digo para que hacer como una previa, como decimos, para que se entienda. No, quería aportar simplemente un humilde comentario. Nuestro hermano Job, en ese momento, ese triste momento que estaba pasando, ¿no? De su salud, nada más ni nada menos que su salud y su vida. Qué feo que cuando uno le da tanto a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, que trata de buscar, digamos, una explicación de por qué le están aconteciendo todas esas cosas, no lo encuentre, ¿no? O sea, y bueno, la propia esposa, de tanto verlo sufrir, le dice, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Y qué gran espíritu que tenía nuestro hermano Job, que dijo, ¿acaso hemos de recibir solo lo bueno de nuestro Padre y lo malo no? Es decir, qué fácil que es revocar, renunciar, retroceder a nuestro Padre, ¿no? Qué astuto que es Satanás en implementar en nuestra mente que funciona a raíz de nuestro corazón, que solo es un músculo, ¿no? Pues siempre se hace referencia al corazón, al corazón, al corazón. Pero tenemos que tener presente, a mi humilde opinión, y a mi humilde entendimiento, de que el corazón solamente es un músculo que irriga sangre, pero se refiere a lo que es el sentimiento, el pensar, el buen pensar y el mal pensar en la mente, porque todo comienza por la mente, ¿no? Y bueno, escuchando el relato ahí, realmente uno piensa y qué triste que es, qué triste para nuestro hermano Job haber sido tan fiel, haber conservado, haber guardado todo y
y que llegue ese momento, ¿no? Y no entender por qué, pero a pesar de todo y de tener esa súplica de lamentación ante nuestro Padre, Él seguía fiel. Es admirable, realmente es admirable, es algo que bueno, por lo menos a mí particularmente me toca muy de cerca y muy interiormente de ver esa fe tan fuerte, ese espíritu tan fuerte, ¿no? De mantenerse a pesar de la tribulación que estaba pasando, nada más ni nada menos que en la salud, en el cuerpo, en la salud, en la vida, que es lo más feo, ¿no? Lo más fuerte que un ser humano puede sentir. Podemos perder plata, podemos perder cosas materiales, y bueno, nos duele porque cuesta eso, pero la vida, hermano, la salud, es algo que todos anhelamos, porque no nos olvidemos que nuestro Padre Celestial puso el deseo de vivir en nuestros corazones. Gracias por el comentario. Gracias, hermano Carlos. Sí, es cierto, la verdad es que Job es un gran ejemplo para nosotros. Y de hecho es la acusación que había hecho Satanás ante Dios. Quítale todo lo que tiene y ya verás cómo te maldice. Y cuando vio que lo material no funcionaba, entonces le dijo, atácale a su salud y ya verás cómo te maldice. Y aún así vemos que a pesar de todo, en ninguna circunstancia Job falló a Dios. Lo material y su familia, no, es que yo creo que lo material le dolía mucho menos que perder todos sus hijos. Es cierto. ¿Y a qué se referiría en el 12 cuando dice, ¿acaso soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas un guardián? ¿A qué guardián se refiere? Yo lo entiendo como diciéndole que sí es... A mí me pone como bajo vigilancia. Para que me pongas bajo vigilancia. Me pone Va. Ah. Yo lo entiendo como si le estuviera diciendo, ¿acaso soy peligroso para que me estés vigilando? Sí, la Nueva Biblia al Día dice, oh Dios, ¿soy acaso un monstruo que no me das tregua? Es que aquí, por ejemplo, se está quejando Job de que lo están avasallando por todos lados. Básicamente, está recibiendo palos por todos lados. Los días se le pasan rápido, sin esperanza. Después dice que por la noche tiene pesadillas, básicamente, que no puede dormir, no puede descansar. Y como que está ahora también recibiendo pues las acusaciones de estos amigos. Entonces es como que lo están acosando día y noche, que lo están como atacando constantemente. Está como si estuviera vigilado, como dice, ¿por qué no me dejáis ya en paz? Entonces ahí lo que entiendo, yo personalmente, opinión personal, es que es como si estuviera vigilado constantemente y que no tiene ninguna tregua, no tiene ningún descanso. Ya. Sí, muy bien visto, porque de hecho sabemos que le dolía ya todo lo que había perdido y su condición deplorable de falta de salud. Pero encima justamente que le estén buscando injusticias cuando no las hay, que lo estén acosando, pues venía a ser todavía vinagre en la herida. Y uno ya cuando está sufriendo ya lo pasa mal, pero si encima a eso le añades cansancio, porque aquí está diciendo en el 14, me infundes miedo en mis sueños, me aterras con visiones. Todo esto muestra que está recibiendo presión y encima no descansa. Y cuando uno no descansa,
y los ánimos se le bajan, se le caen por los suelos. No tiene fuerzas para continuar, no tiene fuerzas para mantenerse con buen ánimo ni para ver las cosas de una forma positiva. Sí, completamente de acuerdo. A mí cuando no descanso sin que me pase nada malo en especial, estoy de mal humor. Ahora teniendo todo esto, sí, ha de ser horrible. Horrible. Algo que me llama la atención es que es el primer capítulo, creo yo, en el que Job se dirige directamente ahora sí a Dios, a hablar con el Padre. Ya no hacia sus amigos. ¿Cómo deduces eso? Porque justamente pues por la forma de sus preguntas, como cuando le dice lo que decía Susana en ¿dónde está lo del monstruo? En En el 12. el 12. ¿Acaso soy el mar o un monstruo marino para que me mantengas vigilado? Esto no se lo decía a sus amigos. No. También cuando lo que tú leíste, Jonathan, que le mandaba, ¿qué? Le mandaba pesadillas y angustias por la noche. En el 14, tú me aterras con sueños y me asustas con visiones. Ah, cierto, vale, sí. Sí. Bueno, yo lo entiendo así, que les está dirigiendo a Dios. Sí. Sí, cierto. Pero, El 17, ¿qué es el hombre mortal para que te preocupes por él? O sea, sí se está dirigiendo a Dios. El 17. ¿Cómo es que dice el 17 en la traducción del Nuevo Mundo Nueva? ¿Qué es el hombre mortal para que te preocupes por él y para que fijes en él tu atención? Ah, mira, esta es muy, muy distinta. O sea, lo que quiere decir es distinto. Dice, ¿qué es el mísero hombre para que dediques tu tiempo a perseguirle? Es mucho más distinto a lo que dice la traducción del Nuevo Mundo. Bueno, muy distinto tampoco. Creo que está mejor, se entiende mejor en mi traducción que en la tuya, pero más o menos viene a ser lo mismo. Claro, porque una cosa es dedicarle... ¿Cómo es que dice el final? ¿Cómo es? Para que te preocupes por él y para que fijes en él tu atención. Una cosa es que diga Dios se preocupa por nosotros y otra cosa es que diga tu tiempo para perseguirlo. Hasta ser, porque encima más por lo que dice el 18, dice hasta ser su inquisidor cada mañana y ponerlo a prueba cada instante del día. La mayoría de las situaciones lo hacen como que es el hombre para que lo engrandezcas, pongas sobre él tu corazón, o le prestes tanta atención, te preocupes por él. La mayoría van por ahí, por ese asunto. Pero sí, la tuya, al igual que la nueva versión, la nueva Biblia al día, sí dice, que es tu tiempo a perseguirle, que suena un poquito extraño, ¿verdad? Pero sí que ya estaba cansado, Job. Ya estaba en las últimas, ya no quería saber más nada. Hombre. En la que tengo dice que es el ser humano para que le des importancia o para que te ocupes de él. Me imagino que va por ese lado. Ocuparse de él puede ser para disciplinarlo o para bendecirlo. Claro. Para perseguirlo.
Y el 16, aquí en la NBI, en la nueva versión internacional, déjame en paz, que mi vida no tiene sentido. Y en la Reina Valera, déjame pues, porque mis días son vanidad. Estaba ya el pobre hasta las narices, dejadme en paz, dejadme descansar ya, Sí, eso es. pobrecillo. Y lo triste es que mucha más gente se habrá sentido como él. Aparte Sí. por ahí uno puede, a ver, uno tiene errores y tiene pecados, pero hay momentos por ahí que empezás a pasar por pruebas y vos decís, Señor, yo sé que tengo errores, pero ¿no es mucho esta prueba? Imagínate que él le dijo, ¿no has fijado los ojos en Job, que es un hombre así, 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 así? Él sabía cómo era su vida delante de Dios. Y así todo le estaba pasando todo esto. Es como que, ¿por qué? Claro. De hecho, si no es por la aclaración que ya en el propio libro de Job, ya en el capítulo 1 y 2, viene la raíz de por qué de todo esto, imaginémonos que se hubiera puesto al revés, que primero te cuenta la historia y al final te cuenta por qué ha tenido que pasar todo esto. Hubiera sido un libro realmente difícil de digerir. Sí. Pues imagínate para Job, que lo tuvo que vivir en esa Hombre, orden. obviamente. ¿Cómo dices, Javi, que al final se cuenta qué? No, me refería que menos mal que el libro de Job, ya en el capítulo 1 y 2, nos explica el por qué Job pasó todas estas penalidades. Imaginémonos que Job Ah, sí. empieza explicando qué es lo que le pasa y después al final explica el por qué. Pues sería un libro que muy poca gente entendería hasta llegar al final. Pues mira Claro, pero el que hermano Jonathan dijo muy bien. Job lo pasó así. Job no entendía nada de lo que le estaba pasando y así todo tuvo que seguir. Pues como Obviamente. dices, eso que dices es lo que a mí me pasaba. Y a ver, corrígeme, Susana, si me equivoco, pero que mencionabas que tú también tenías ese resentir que al ir a Crónicas o a Reyes y al Antiguo Testamento, en estas partes donde hay mucha guerra y sangre, sentías como que era mucho y como que no entendías el por qué. Además, sí me pasaba a mí. Sí, sí. Y justamente no los leía por lo mismo. Ujú. La Biblia tiene pasajes muy, muy crudos, muy descriptivos, que dices, hay películas de acción que no son tan sanguinarias como algunos pasajes. Sí. Y Es dices, que ostras, te lo imaginas y dices, agüita la Biblia que también tiene sus escenas, ¿eh? Es que la realidad Sí, supera sí. la ficción. Pero ya leyendo, cuando leímos esas cosas, no... Ay, perdóname, Susana, que te vuelva a citar. Es que me gustó mucho cómo lo dijiste esa vez, cómo lo expresaste. Algo así como que... Qué bonito era estudiarlo así con varias personas porque ya no era la misma idea. Se veían las cosas completamente desde un ángulo distinto, se comprendía el por qué sucedía eso y ya no había esta angustia de leer esas Mm, cosas, sino porque uno entendía. sí. Hubo una vuelta que leí una historia que ahora no recuerdo si está, seguramente ustedes se van a acordar porque ya lo habrán leído, sobre un hombre que asesinaron la esposa y dio a cada patriarca, si no me equivoco, algo así, un pedazo de su mujer, explicando Sí. qué es lo que había pasado, algo así. Sí, en los Sí. jueces. Cuando Que yo un cuando lo levita, leí dije, wow, qué escena, Dios santo. brutal, ¿eh? Y primero la habían violado hasta matarla. Esa es Claro, claro, sí, sí, sí. la tribu de Benjamín, Sí. que se negó a hacer justicia con esa ciudad y arrasan casi toda la tribu.
y después permiten que secuestren a mujeres para que los benjaminitas se puedan volver a reproducir y no desaparezca la tribu. Y dices, madre mía. Pero acordemos, ¿no?, que en aquella época los benjaminitas estaban como en Sodoma y Gomorra, que habían ido a la casa porque habían ido allí un grupo grande porque querían mantener relaciones sexuales tanto con el hombre como con la mujer. Lo que pasa es que el hombre se metió en la casa y la dejó a ella ahí, ala, pues venga, ahí te la quedas. Y le hicieron por las perrerías que quisieron. Hasta matarlo. Esa la ley sí también. Y por ejemplo, David, simplemente con la escena de David cuando mata a Goliat, dices, vale, hasta ahí bien. Pero también cuenta de que David cogió la espada de Goliat, le cortó la cabeza y se la llevó al rey Saúl. Dices, claro, te imaginas a un jovenzuelo, a David, ahí robicundo, pastorcillo, muy majo, cortándole la cabeza a un tiarrón y llevándosela al rey y plantándosela encima de la mesa. Y dices, madre mía. Y los 100 que fueron dedos que le pidió a Saúl a David de 100 filisteos para poder casarse con su hija y que le trajo 200. ¿Dedos o prepucios? ¿Eran prepucios entonces? Sí, es que no estaba seguro. Sí. Esa es otra. Matas a la persona y después le bajas los pantalones para cortarle el prepucio. Es una escena un poco desagradable. Se lo cortas cuando todavía está vivo. Sí, bueno. Si lo haces cuando está vivo aún lo oyes gritar. Pues sí, son escenas un tanto desagradables, la verdad. Y aquí ahora, Job, ¿te lo imaginas con las llagas esas? Cogiendo un trozo de cerámica para rascarse, pues y con gusano. Hacer algo más suave. Pues sí. A ver, es cierto que vemos así las cosas, pero sentemos cabeza. A diferencia de las películas, de la televisión, de todas las medidas de eso, que están limitados por valores, por leyes, por principios de la gente. Lo que estamos leyendo no es una obra artística ni es tampoco algo para contar cuentos o entretener. Estamos hablando de cosas reales que suceden en la vida y no me podrán mentir, no me dirán mentiroso al decir que hoy en día suceden cosas así. Muchas veces no nos enteramos, muchas veces no salen en los medios y muchas veces ni si nos enteraremos, pero hay tanta asquerosidad y porquería que por una parte gracias a Dios que no lo sabemos porque nos haría mucho mal a muchos psicológicamente, pero por otro lado qué feo. Por eso es que leemos estas cosas. Sí, eso es lo que yo he estado pensando, que si está en la Biblia es para que aprendamos algo. Hombre. Lo malo es que sabes que ha sido real y que no es ficción como en las películas. Dices, en las películas aún es ficción, dices, eso es mentira, ese personaje después se levantará y se irá a cenar con sus hijos o lo que sea. Pero en la Biblia sabes que ha sido real y que está ahí para enseñarte algo, pero que ha sido real, que hay gente que lo sufrió de verdad. Y claro, a mí eso como que me marca más, me hace que llegue más la lectura. Eso es. No sé, intento decir, ostras, si estas personas pasaron por ahí, yo no quiero pasar por ahí. ¿Qué es lo que puedo aprender para evitar y para que eso no pase? Pues guardando esa misma idea. Sí, dilo, Javi. No, referente a lo que tú estabas comentando, Beto,
En tiempos modernos, y estas son cosas que sí se saben, desgraciadamente, han sucedido cosas muchísimo, muchísimo peores de las relatadas en la Biblia, por muy fuertes que sean las de la Biblia. Simplemente recordar lo que había en los campos de exterminio en la Guerra Mundial y las experimentaciones médicas que hacían, sobre todo en Japón y también en Alemania, con personas vivas, que les operaban sin anestesia, les ponían miembros de animales injertados para ver qué pasaba. O sea, hacían experimentos brutos, y murieron millones de personas de una manera atroz. Sí. Lo bueno de aquí es que sabemos que de todo lo que hay aquí en la Biblia, aunque sea así en plan bruto, puedes sacar una lección que te va a aprovechar en tu vida en el día a día. Eso es. A ver, es que para enseñar de la realidad bueno, debemos hermanos, de aprender de ella. Solo decir algo así antes de es. que nos despidamos, Javi, por favor. Sí, Pues sí, guardar esta tranquilo. idea de la realidad que realmente fue lo que le sucedió a Job. También dejarlos con una idea positiva. Como Job, yo digo, bueno, ¿por qué él no se quita la vida? Al final estaría pecando. Se ve el respeto que tiene de comprender que su vida ni siquiera le pertenece ni su cuerpo, sino que le pertenecen al Así es. Padre. Y al ver esto, al no quitarse la vida, le sigue dando ese respeto porque sabe que no, él ha sido justo y será justo hasta o sea, no será injusto él tomando las riendas de su propia vida literalmente, no se matará él mismo. ¿A qué voy? A ver, a ver si logro transmitir la idea porque me es difícil decirlo. Que justamente, pues aquí se ve que Job sigue teniendo esa gran confianza en el Padre, a pesar de que no entiende la situación y a pesar de que le hace muchas preguntas, sigue confiando en él, tiene mucho dolor y le pide morir, pero él le sigue teniendo el respeto. No quiere pecar, no quiere quitarse esa justicia que tiene, no quiere hacer algo malo. Creo que por eso respeta incluso de que si Dios decide que siga viviendo, pues que así sea. No por algo Dios, cuando Satanás le acusó, decía de Job, Dios mismo decía que no había nadie como él en toda la tierra. Así es. Ahora sí, pues si quieren, los dejo ir a descansar. Chiquillos y chiquillas. Gracias. Mañana a madrugar, eso es verdad. Mañana ya es lunes, sí. Bueno, mañana, para nosotros ya es hoy. Pues... ¿Cuál era el texto este en el que decía, cuál es el que hemos leído, que tu traducción estaba más chula? Que tenía el consuelo de que no había hecho nada contra el... Sí, esa. Sí, ¿qué texto era? El 6. No, estaba buscando el texto. Sí, yo también estoy buscándolo. Es el 6:10. En la Nueva Biblia al Día dice: esto al menos me consuela a pesar de todo mi dolor, que no he negado las palabras del Santo Dios. Creo que son unas palabras de cierre. Sí. Vale, pues hermano Santi, ¿te apetece hacer una oración para concluir? Sí, por supuesto. Gracias.
Amado Padre, Padre Celestial, cuán grande es tu amor que tienes con nosotros, con nuestras vidas. Que cuando nos ponemos, Señor, a buscar de tu palabra, todos reunidos con un mismo espíritu, tú siempre abres nuestros corazones, nos enseñas algo, papá, a pesar de que muchas veces hay cosas que no podamos entender. Pero tú siempre, Señor, impartes algo en nuestro corazón y queremos atesorarla, Señor, que jamás se vaya de nuestro corazón, de nuestra mente. Gracias porque tú siempre tomas control y dominio de estas reuniones, Padre Santísimo, y lo podemos hacer siempre con amor, siempre con esa calidez, Padre Santísimo, como hermanos que somos. A pesar de las distancias que nos pueden apartar a cada uno de nosotros, pero en un mismo espíritu siempre estamos unidos, papá. Te ruego que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos que en este momento están acá reunidos y aquellos que hoy, Señor, no se han podido reunir. Que tú suplas sus necesidades, Padre Santísimo, así como llena su espíritu, Padre de la Gloria. Que mañana, Señor, pueda ser un buen comienzo de semana para cada uno de nosotros y que puedas bendecir, Señor, nuestras vidas en gran manera, papá. Gracias por todas las cosas que tú haces a diario con nuestras vidas. Entregamos, Señor, esta reunión y nuestras vidas en tus manos, Padre Santísimo. Esta oración, Padre, la hacemos llegar hacia ti, papá, por nuestro único mediador, aquel Cordero, Señor, inmolado en madero de tormento, tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Sabéis algo?